Cuando esa persona fue donde Leonel Fernández, de parte de Luis Abinader, para saber de su salud y ofrecerle cualquier tipo de ayuda. Leonel Fernández lo único que le manifestó fue que para él era de mucho interés que su hijo fuera senador. El mensaje le llegó a Abinader y entonces ahí convencen a Faride para que decline la situación y cogen a Guillermo para sacrificarlo. O sea que eso fue un show, un bulto. Sí, lo de claro. ¿Y Guillermo estaba conteste de todo eso? Claro que sí, porque yo me reuní con él varias veces y se lo dije y tengo testigos. Luis Aybar es testigo de eso. Que se lo dijimos. Pero mira, a ti te van a usar. A ti te van a usar para romperte la psiquiatría. Pero no, mira. Y Guillermo. Yo no sabía No. eso. Y Guillermo no nos hizo caso, o a lo mejor él era parte también de la misma comedieta, porque yo se lo establecí en varias ocasiones, en su propia oficina, nos reunimos allá en su oficina, y le dije, mira, Guillermo, a ti te cogieron para meterte al medio y te van a dar hasta con el cubo helado. Pero eso puede justificar ese comportamiento que ha tenido el senador Omar Fernández con todas las decisiones que él ha favorecido al partido de gobierno. Claro, desde la elección. Claro que sí. Cero oposición. Sí. El gobierno va en paseo tablado con la senaduría de Omar Fernández. No, y la regularización de los obreros haitianos ilegales aquí, la posición de Omar fue Sí, en consecuencia. De legalizar. Porque Omar tiene que ser agradecido, por lo menos, además de hacer causa común con la línea que tiene su padre, de conciliación total, porque Leonel entiende, y es posible que sea lo lógico que se piense, que Luis Abinader prefiere tener a Leonel en el gobierno y no a ninguno de su partido. Sobre todo. A Carolina. Sobre todo, porque el único que tiene criterios políticos y que tiene seguidores dentro de ese partido y fuera de ese partido es Guido Gómez Mazara. Los demás no son nada. O sea, el Guido representa para él el verdadero peligro de esos precandidatos, esos aspirantes. Es el único. Es el único. Porque los demás no son políticos ninguno, incluyendo la vicepresidenta y la hija de Hipólito. Porque el único que se midió a Luis Abinader dentro del PRM fue Guido, que le sacó más de un 5% de la votación interna. Entonces, bueno, y Ramón Alburquerque que participó, pero sacó una votación exigua. Pero los demás no se midieron. Entonces ustedes sin medirse, ustedes creen que el cargo que ustedes ostentan es lo que le va a dar popularidad dentro del gobierno. Es verdad que los PRMistas, siguiendo la tradición PRDista, ahí el que más dinero tenga consigue mayor cantidad de gente, pero eso es hasta un momento. Toditos esos precandidatos del PRM se miden conmigo en una contienda a nivel nacional y yo saco más votos que todito ellos. No, pero la prueba de eso, doctor, es que este video va a ser uno de los más vistos, porque está usted aquí. Y usted en todos los programas que va, las vistas están aseguradas. Esos precandidatos han hecho intentos de sacar programas y que podcast, y no lo ve nadie. ¿Pero quién lo va a ver? ¿Pero quién lo va a ver? De este país. ¿Quién lo va a ver? El alcance de las redes sociales de David Collado, por ejemplo. El alcance de la red de David Collado da risa. Ministro de Turismo. El ministro de Turismo y supuestamente, porque para mí es, mire, si hay de los precandidatos también, pero si hay uno que está inflado con esteroides de verdad, y bien sabemos por cómo ha sido construido ese señor, es David Collado. No, pero en encuestas que han hecho a nivel nacional, menos de un 5% de la gente sabe quién es David Collado. Usted se imagina, usted va allá, por ejemplo, donde yo voy, y todo el mundo me conoce, y en los programas de televisión y de que hacen, por ejemplo, en Santiago Rodríguez, o en Valverde Mao, o en Montecristi, o en Dajabón, o donde quiera que yo me muevo,
Que desde que la gente sabe que yo voy para uno de esos pueblos, inmediatamente tengo los programas locales que se hacen la invitación para que yo vaya. Sí. Y es un lleno. Y no es por falta de ver, porque David Collado tiene mucho tiempo, tiene más de 15 años. Con programas de televisión intentándolo. Claro, Es que no pega. Pero ¿cómo va a pegar? Hizo hasta películas. ¿Cuál es su historia? ¿Qué ha hecho en este país? ¿En qué se ha jugado la faja? ¿Cuáles han sido sus posiciones frente a las situaciones más apremiantes de este país? Ninguna. Pero tú nunca lo has visto ni Esconder. siquiera en un programa que se haga realmente un ejercicio periodístico. Él siempre va a espacios controlados, súper controlados. Ni a debates de la Yo problemática quisiera, del país. yo porque no es el tema de este programa. Hay una organización internacional que se llama la Alianza Republicana de las Américas, donde casi todos los partidos republicanos que existen en casi todos los países latinoamericanos han hecho causa común con Donald Trump y con el Partido Republicano de los Estados Unidos. Y ojalá que ustedes vean la cantidad de comunicaciones que yo recibo permanentemente, incluso gente que dice, mire doctor, están muy pendientes de usted y le están dando seguimiento y me han ofrecido incluso ayuda económica. Yo la he rechazado porque yo no quiero que nadie vaya a pensar que yo, dentro de mis aspiraciones, están para conseguir que nadie me done fondos, ni mucho menos. No, pero esa es la vía, doctor. Sí, pero después que nosotros tengamos ya el proyecto estructurado, antes no. Porque tú te imaginas que yo reciba fondos para que yo sea candidato y al final no me aprueben el partido, no me aprueben el movimiento, no puede inscribir la candidatura. Entonces, gente, mira, cogió cuarto. Sí, cogió unos cuartos y se retiró. Y liquidó. Entonces yo no voy a estar en ese tipo de cosas porque lo único que yo tengo que me dejó mi papá de herencia y mi mamá es mi nombre, es mi carácter, es mi historia. Entonces yo no la voy a poner en riesgo por 3 pesos, porque aquí hay muchísima gente que se venden como prostitutas y con perdón de la prostituta, porque a veces la prostituta con agua y jabón se lavan el pecado. Aquí hay gente que no puede lavarse el pecado de ninguna manera. Doctor, el gobierno de Luis Abinader tiene muchas falencias, entre ellas, como yo leí hace unos días, según una investigación de la reputada economista Mercedes Carrasco, es el que menor inversión pública ha hecho en los últimos 70 años. Oiga eso, desde la era de Trujillo. ¿Pero qué inversión pública va a hacer? Si la nómina pública y todas las exenciones, todas las pensiones y todo eso se traen el presupuesto nacional. Aquí, señores, que para hacer el metro de Santo Domingo están buscando un financiamiento de Francia, porque el Estado Dominicano no tiene cómo hacer ninguna inversión. Y usted sabe lo que implica eso de una inversión de que pública de Francia. O sea, cuando invierten, tú sabes que. Pero que lo que tiene que hacer. Francés, mire, los ángulos no tienen piedad. Lo que Luis Abinader tenía que decirle al presidente de Francia, en vez de usted financiarme el metro, o sea, vaya a resolver el problema que usted dejó ahí al lado de nosotros. Exactamente. Usted es un vecino que vivía al lado de mi casa y se mudó y me dejó el apartamento lleno de basura y de estiércol y de inmundicia y vaina. Entonces después ese vecino no puede venir. Vecino, ¿en qué lo puedo ayudar? Límpiame lo que tú me dejaste ahí al lado. Vaya y resuelva eso. Y no me venga a decir a mí que usted me quiere financiar ningún metro. Y después se molestan cuando uno dice que ustedes no son soberanistas nada, que eso es una fachada, porque cuando se reúnen en el Consejo Económico y Social y hacen el espectáculo ese, el presidente Abinader, en ese discurso tan cuidadoso que yo puse aquí, un extracto, lo que hizo fue garantizarle la mano esclava, la mano de obra, los esclavos a estos empresarios, porque eso es. Claro. Dame mis esclavos. Y dámele estatus de legalidad a mis esclavos. Para que no se a costa de nosotros. Sí. Financiado por nosotros. Claro. Nueva vez. Después dicen que uno vaina. Y te quieren armar lío y meterte en esquemas. Eso es lo que pasa. Porque aquí era lo que te decía ahorita. Aquí quien gobierna es el segundo estado. El primer estado
es un ser inmóvil que está ahí para decir que hay algo que está como primer estado. Bueno, un Congreso que no aprueba ninguna ley que sirva. Todo lo que hacen es, señores, pero tú te imaginas que un senador salir y que a todos los prospectos de Grandes Ligas que le den un bono y que le firmen una cosa, le vamos a descontar 30% para guardárselo en un fondo para que si en el futuro no llega a Grandes Ligas o no resulta que yo quiero tener. Diablo, qué ladrón, Dios mío. O sea, hasta eso lo quieren. Hasta eso lo quieren. ¿Y quién propuso eso? El senador El senador del Seibo. Seibo. No, pero. Un tipo que debería estar preso. Sí. Pero claro que sí. Pero ven acá, yo tengo informaciones de todas las operaciones que se han hecho en los Estados Unidos y por las cuales han pedido gente en extradición. Pero ese es un tema ya muy movido sí. de este gobierno. Este gobierno va a competir con el gobierno de Hipólito Mejía en extradición de gente que han extraditado. Digo, ya ellos tienen una nueva modalidad. Ya ellos no lo extraditan, ellos se van voluntariamente. Sí. El fulano, ven. Así mismo. Gutiérrez se fue primero, Yeyea se fue recientemente, por ejemplo. Que por cierto, ese muchacho, ustedes no tienen una idea. Yeyea. Ay. Porque él es cuñado del Vale. El Vale es el jefe del cartel. El Vale. Esa gente han matado gente aquí, han hecho de todo. Y han sobornado jueces, hasta de la Suprema Corte de Justicia. Diablo. ¿Qué? Yo recuerdo un proceso donde yo estaba y ese señor, llegué ahí hoy se sentaba en el tribunal ahí. Muchacho joven, ¿ah? Sí, lamentablemente. Doctor, ¿usted quiere opinar algo sobre, nos interesaría escuchar su opinión y su análisis sobre el caso de Ángel Martínez? Mira, Ángel Martínez lo están cogiendo como instrumento para mandar un mensaje. Porque independientemente de que Ángel haya dicho cosas que a lo mejor yo no comparta, ni mucho menos, pero dentro de un régimen de libertades de expresiones y difusión del pensamiento, decir cosas que pueden ser no verdades o pueden ser duras y cosas, eso no tiene mayor importancia. Por eso cuando alguien me dice, mira que fulano de tal dijo de mí, ¿y qué tú piensas hacer? No, a ver si le ponemos una querella. No te pongas a perder tiempo en eso. Que eso se diluye con el tiempo. Si tú pones una querella, el que no se enteró de lo que dijeron de ti se va a enterar entonces por el asunto de la querella, y eso no tiene mayor significado. Yo nunca le he puesto una querella a nadie. A mí me han puesto varias y en definitiva no pasa nada, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, con Ángel, con la Tora, con una supuesta organización criminal para extorsionar, y todo eso es un invento de la gente que pretenden que todo el mundo se calle, porque aparte de delincuentes son ñoños, tienen una epidermis muy sensible y no se le puede tocar, no se le puede mencionar, no se le puede señalar. Señores, ustedes se están haciendo ricos en este gobierno y están haciendo y deshaciendo. Encima de eso también pretenden que no se diga nada. Exacto. Quédense callados. Se está cometiendo un gran abuso contra Ángel Martínez. Se está cometiendo un gran abuso. Y ya lo sueltan de aquí, lo llevan para allí, y vuelven y lo sacan para acá, y vuelven y lo traen. Y tú has visto de que una gente acusado de que difamación, injuria, con una esposa y con un grillete puesto y unos policías. Pero ven acá, señores, nos estamos volviendo locos. Nos estamos volviendo locos. Y se le puede presentar una vaina a este gobierno, ¿eh? Si aparece un comunicador de eso, que le hayan hecho una persecución de ese tipo, que aparezca que se ahorcó o lo ahorcaron dentro de una celda, o que le pase algo, o que se coma algo y se envenene una vaina, se le va a crear un problema a este gobierno, ¿eh? Déjense de estar de locos. Déjense de estar cometiendo atrocidades y atropellos sin ninguna justificación. Y este hecho de que
algunos medios de comunicación como El Nuevo Diario, Roberto Cavada también. Vimos ahí un programa de Nuria Piera haciéndose eco de, supuestamente es ello, un documento con el esquema de la organización de extorsionistas que le filtraron del Ministerio Público. Entonces, claro, yo hablo por mí, ¿no? O sea, tengo total seguridad de que eso es falso porque yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, yo me pregunto, si en estos medios, que son medios masivos, y dicen, el Ministerio Público nos filtró este expediente. Con el mismo texto, doctor. Sí. En todos los medios el mismo texto y diciendo que una fuente del Ministerio Público. Una fuente del Ministerio Lo mismo. Público. Entonces, el Ministerio Público no debería pronunciarse. El Ministerio Público debió públicamente decir si es verdad o es mentira. Porque entonces ahí está. Porque de lo contrario, entonces el Ministerio Público es parte de una persecución que se ha desatado contra medios de comunicación y eso es muy peligroso. Y de una injuria. Eso es muy peligroso, ¿eh? Eso es muy peligroso, ¿eh? Sí. Eso es muy peligroso, reitero. Ministerio Público Independiente, por Constitución. ¿Qué Ministerio Público Independiente ni de qué independiente de nada? Aquí se va a armar un lío en los próximos días. Porque este Ministerio Público, que tiene las manos muy largas y llega demasiado lejos y se mete en cosas que no debería meterse. Oiga que lo estoy diciendo. Porque aquí a muchos empresarios extranjeros le han hecho procesos para robarle sus bienes. Y para que no puedan decir nada. Y te puedo dar ejemplos. Antonio Carbone, 9 años preso para robarle sus bienes. Hay un caso de un ciudadano francés de origen suizo que prácticamente lo tienen secuestrado para robarle sus bienes. Y hay una persona muy ligada a Domínguez Brito y a Jenny Berenice que se le está señalando como que es parte de eso. Lo estoy diciendo aquí, ¿eh? Si me quieren desmentir, que me desmientan. Y si me quieren acusar, que me acusen. Porque entonces el caso va sumamente grave. Hay una hija de esa persona que fue a RCC Media y le hicieron una entrevista. Señor apellido Grandel. Y esa señora dijo que le tienen secuestrada a su papá. Dios. Señor que tiene mucho dinero invertido en este país. Y lo casaron con una señora chilena para entonces va a empezar un pleito con esa señora porque entonces la casaron con la única finalidad de poder a través de ella robar parte de los bienes de ese señor. Se va a armar tremendo lío, ¿eh? Bueno, hoy hay una audiencia en Samaná respecto de ese caso y mañana hay otra en Monte Plata. ¿Usted conoce el caso de Punta Rusia? Punta Rusia y el exdiputado Domínguez. O diputado, me parece. Es diputado todavía Domínguez. Sí. Del extranjero que hizo un video, se hizo viral ese video, donde él encerrado en su vehículo estaba rodeado por personas que lo estaban agrediendo y él estaba con su esposa y pidiendo auxilio. Y decía que el diputado Domínguez pues le quería robar su terreno. Ese es un caso ya que él murió de un infarto. Y ese caso ha sonado demasiado. Y hace rato que la autoridad debió ponerle coto a esa situación. Yo no conozco los detalles, yo no sé quién tiene la razón o quién no la tiene, pero el Estado hace rato que debió intervenir y aclarar la situación. Porque es que aquí, señores, se ha engañado más gente que lo que ustedes se imaginan. Entonces, la cantidad de gente que trajo aquí inversión a Puerto Plata, sobre todo a Sosúa, y que terminaron oficinas de abogados quedándose con todo. Pero yo conocí un caso de una oficina de abogados que por una factura de 25,000 pesos de honorario embargaron 29 apartamentos. Dios. Ay, mi madre. Ustedes no tienen idea de las cosas que han ocurrido. Y resulta que esa oficina de abogados tiene un lazo muy directo con el abogado de Luis Abinader. ¿Cuál de ellos? O con José Luis Polanco.
José Luis Polanco, en todas las vainas que se han hecho en este país, grandes, ha tenido algo que ver. Él era abogado de John Bomarito en Puerto Plata, que se robó medio Sosúa. Y ese señor, yo lo pude meter preso en una ocasión, como 6 meses preso. Y finalmente ese grupo le compró una sentencia a los jueces en Santiago para poner en libertad a John Bomarito. Y me extinguieron la acción pública. Esos tipos han estado metidos en todas las barbaridades que se han hecho aquí. Y imagínate tú, esa Procuraduría General Independiente es parte de eso. Eso es parte de eso. Parte de eso. Cuidado, doctor, que de repente le hacen un proceso. ¿A quién? A usted. No. 18 meses de prisión preventiva. Pero mira, no se atreven. Venga, juicio penal. Ojalá. Admita estos hechos. Juicio penal abreviado. Ojalá yo. No, y ojalá. Que se equivoquen. Y ojalá yo. Que nos metan ahí el jefe de nosotros, Tomás Castro. Bueno, ahí que me metan ahí. Tú sabes que si se equivocan conmigo, de la cárcel yo salgo para la presidencia de la República. Eso es así. Si se equivocan conmigo. Porque yo sí tengo informaciones respecto de todas las vagabunderías que se hacen tradicionalmente en este país y toda la gente involucrada en todo ese tipo de vainas. Que se metan conmigo. A usted lo acusan, doctor, porque lo digo de forma extraoficial. Usted sabe que uno trata, usted es transparente y yo también me siento en confianza de decírselo. No le haga caso. Hay gente que me ha dicho así. Sí. No le haga caso al doctor Tomás Castro porque él ha defendido a traficantes de sustancias ilícitas. Ahora yo le pregunto, ¿quién le ha hecho más daño a este país? ¿Presuntos traficantes de sustancias ilícitas que reciben acusaciones? ¿O estos políticos que se constituyen en asociación de malhechores con prestigiosos abogados? ¿Qué ha hecho más daño en este país? No, yo te voy a decir, yo puedo defender a una persona acusada de narcotráfico, pero yo no soy socio de ese narcotraficante. Quien es socio es quien no se involucra directamente, porque los políticos de este país son los socios de la mayoría de las actividades de narcotráfico. Son los que cobran 90,000 puntos de droga que hay en el país. Aquí hay 95,000 bancas de loterías y de juegos ilegales. Y hay 29 sorteos diarios en este país. Y yo no soy abogado ni de ninguna de esas redes de bancas, ni de loterías, ni soy la persona que está involucrada entre la gente que cobra los puntos de droga. Entonces, yo tengo mi epidermis bastante, yo tengo un domo de hierro con mi moral. A usted no le planetan esos misiles que que están entrando en Israel. A mí no, porque nadie puede vincularme en ningún negocio con personas vinculadas a actividades ilícitas. No, yo he defendido a mucha gente aquí, eso sí. Y no tengo temor en decirlo, a quienes he defendido. Y tengo también las decisiones que he obtenido en los tribunales. Es más, los otros días un amigo tenía un asunto de que había sido, en los Estados Unidos había tenido un problema de carácter judicial. Y entonces, como pasado el tiempo, él estaba solicitando un perdón para que le otorgaran nuevamente la visa norteamericana. Y cuando él estaba haciendo la gestión, alguien le dijo allá, pero el único abogado en República Dominicana que ha logrado que un acuerdo que hizo una persona aquí en los Estados Unidos fuera anulado fue Tomás Castro. Y entonces me dijo, Tomás, pero tú no me habías dicho que tú en el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, tu nombre está, que tú lograste anular un acuerdo
de una persona que se declaró culpable iba a coger 27 años de cárcel y tú lograste anularlo. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Ahora, con esas personas que dicen ustedes defiendan a narcotraficantes y quieren como estigmatizar eso. Yo nunca he defendido un ángel. No, pero además, miren, Yo no defiendo ¿qué es lo que usted Los está ángeles no pero necesitan defensa. ok, es un narcotraficante, es un individuo que vende algo que está prohibido por ley. Un presunto. Ok, Un que presunto, vende, sí. vende sustancias que están prohibidas por ley. Ahora, ese vendedor se lo vende a alguien que es una transacción económica y que están de acuerdo el comprador y el vendedor. Sí. Que, bueno, que está prohibido, pero ¿qué es un político acusado de corrupción? Está robando. Está robando, es decir, el otro está haciendo una transición económica que las dos partes están de acuerdo, ¿no? Aunque la ley diga que no lo pueden hacer, pero esas dos partes están de acuerdo. Ahora, en la otra, el político yo no estoy de acuerdo que me roben, que ese político me robe. Porque el político que roba nos roba a todos. Ya. El que vende droga le vende droga a uno, aunque la usen muchos, pero el que le roba a todos. Y además es algo por época, porque, por ejemplo, esa ley que dice no se puede vender esta sustancia, ustedes no pueden hacer esas transacciones económicas, eso puede cambiar en el tiempo y en la época. Claro. Pero la ley seca. En los Estados Unidos estaba prohibido vender alcohol y hoy es una de las fuentes de mayores ingresos. Familias prestigiosas al que venden. Pero ven acá. Hoy tú te imaginas aquí ponderando ay, papá, que era un hombre honorable, que yo qué, que yo cuánto. Y usted todo lo que hizo en su vida fue vender alcohol y tabaco. Bien. Ahora, el corrupto, el político que roba, ¿eso cambiará en alguna época y será aceptable? No. No, bajo ningún concepto. Entonces, eso es lo que deben analizar antes de estigmatizar a un abogado. Sí, no, lo que pasa es que los abogados corporativos de este país que han hecho de todo, la gente que se prestó al 97.3 del contrato de Lionel, lo que han hecho los contratos con Aerodón, lo que han hecho todos los contratos para los fideicomisos, esos son honorables. Honorables. Esos son honorables. Yo que tengo que andar con mi toga puesta y mi birrete, que ando con mi toga en mi vehículo y mi corbata negra, Sí. porque cuando aparece algo que hay que ir a hacerlo, porque hay que ganarse la vida para mantener la familia, entonces yo soy una persona cuestionada. Exacto. Porque hemos cambiado los términos de la moral. Hemos cambiado los términos, porque por cierto, ahora vi que en la escuela van a dar otra vez moral y cívica, pero la moral y cívica no se aprende y se enseña nada más en las escuelas. Hay que dar ejemplos desde el poder, desde el Estado, de los líderes políticos, de los líderes religiosos, para que la juventud pueda entender lo que es la moral y la cívica. Claro. Entonces no me venga con el cuentecito de vamos a dar otra vez moral y cívica en las escuelas. No. La Cámara de Cuentas, toda la gestión de la Cámara de Cuentas, es increíble, pero es cierto. Siempre cumplen con el siguiente requisito de ley. Ellos hacen la auditoría buena, mala, bonita, fea, maquillada, no maquillada, como tú la quieras. Pero cuando hay un faltante, la remiten a la Procuraduría General de la República para investigación y procesamiento. En eso no fallan ellos. Eso significa que tú tienes, a lo largo de 5 años, la Procuraduría recibiendo solicitudes de investigación avalada en auditoría de la Cámara de Cuentas, que también hay que sumarle a los 326 expedientes que había ahí, que no se han procesado. Cuando ellos quieren procesar a alguien, entonces, ¿qué hacen? Un informe especial de la Cámara de Cuentas. Un informe especial. Entonces, ahí te van a buscar huyendo con un informe especial de la Cámara de Cuentas. Pero todas las auditorías que en buena ley se hicieron
¿Y qué significa en buena ley? Cuando se te hace una auditoría a ti, a tu gestión, y hay un faltante, ellos te llaman. Ellos te notifican un plazo de X cantidad de días para que tú comparezcas, por si tú tienes los comprobantes de ese faltante que lo justifiquen. O sea que como es un proceso interactivo con la parte que está siendo auditada, es mucho más legal, es más legítimo, porque le da la oportunidad a la parte de, si tiene el comprobante de ese dinero faltante, aportarlo y se acabó. Bien. Entonces, ¿cuándo es que cierran y la mandan a la Procuraduría? Cuando tú no apareces. Pero eso es el informe de auditoría, no un informe especial de lo que se hacen ahora para caerte atrás, donde tú no participas. Ellos elaboran el informe y con eso que te van a caer atrás. No es igual al proceso de auditoría, me doy a entender. Entonces, así funciona cuando ellos quieren rompiendo a alguien. Ahora, Ramberto, vamos a volver a lo del Jet Set y vamos a crear este escenario para que tú lo desarmes. Se está esperando la medida de corrección, ¿verdad? Entonces, supongamos que ya el Ministerio Público dijo, no, prisión preventiva para el señor Antonio Espaillat, prisión domiciliaria para Maribel Espaillat. Porque hizo un Vivian. Porque también de eso tenemos historia. Sí. ¿Te acuerdas es que todo se repite. Vivian Luján. Un Aquí Vivian. no hay nada original. O sea, esto es todo un remake. Eso se llama el Vivian. Ahora. Recordarán que cuando Vivian Lubrano fue condenada de manera definitiva y irrevocable, que no, bueno, ya iba para su recinto carcelario conjuntamente con los demás, pues a Vivian le dio un yello y el yello le generó un indulto por parte del en ese entonces presidente Leonel Fernández Reina. Voló la comisión que aprobaba los indultos, en los cuales se encontraban Uchilora y Miriam, los cuales renunciaron a los cargos de dicha comisión precisamente porque a ellos no le consultaron sobre el indulto. Entonces, esta hizo un Vivian. Ya, entonces el escenario, imagínate que el juez le diga al Ministerio Público, no, el señor Antonio Espaillat no, él puede seguir el proceso en su casa, porque además ustedes duraron 2 meses, 4 días y ahora es que lo consideran como un peligro, no, para su casa. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que esto se extienda 18 meses y que al final salga culpable de homicidio involuntario, que la pena máxima son 2 años. Entonces estaríamos hablando que ya él, que duró 18 meses en su casa como medida preventiva, pasaría 4 años en la cárcel, 4 meses en la cárcel, nada más. Fíjate que lo que sucede. Fíjate que lo que sucede. Si tú tienes una persona retenida en contra de su libertad por un mandato judicial, tú tienes que calcularle eso como parte de la pena cumplida. ¿Sí? 2 años, no puede exceder. Aún está en su casa, 18 meses. No, fíjate, está en su casa, no es lo mismo que una pena en un recinto carcelario. Ajá. No es la misma cosa. Arresto domiciliario, tú estás limitado de ir a ciertos sitios, pero tú te encuentras con toda la comodidad de tu casa. Claro. O sea, tú no tienes que matarte con nadie para ver televisión. No. ¿Entiendes? Tú te bañas con agua caliente. Con agüita caliente, tú te acuestas en tu camita, internet, tú haces lo que tú quieras. Si tú eres un tipo hábil, pues tú agarras y te armas una habitación llena de monitores, ¿verdad? Entonces de ahí tú controlas toda tu empresa porque tú le pones una cámara en la oficina al gerente que tú pongas y la cámara que tiene sonido, tú hablas directo. Tú tienes reuniones con la gente directamente con el tigre sentado ahí. Y ya está comprobado que en esos recintos tú tienes internet. ¿Cómo es internet de Elon Musk? Starlink. No, pero él no ha llegado ahí. Estamos hablando de arresto domiciliario. Él debe de tener Starlink en su casa. Si no lo ha pagado, pues lo paga y le da para allá. O sea que no es igual. Entonces, si 18 meses, él pasa eso en su casa con todas las comodidades y lo declaran culpable de homicidio involuntario, ¿lo mandan para la cárcel 4 meses? No. Ya es porque arresto domiciliario y recinto carcelario no es el mismo patrón correctivo de conducta. Pues explícame. Entonces, lo mandarían 2 años a la cárcel. Deberían de hacerlo porque las penas son aflictivas e infamantes y tú no tienes aflicción en tu casa. ¿Cuál es la aflicción? Aflicción es sufrimiento, para el que no sabe lo que significa. Entonces, si tú vas a purgar una pena, la aflicción es que tú sufras, que tú pienses. Ese es el origen, ¿eh? Luego viene la teoría de no, la reinserción social, el diablo y su hermano, etcétera, etcétera. Pero la base en realidad es aflictiva e infamante. Entonces, el infamante es el hecho de que tú tengas un recinto carcelario. Para que todo el mundo que te vea en ese recinto carcelario sufrir, restringido de tu libertad y controlado.
que no es la misma cosa. ¿Qué significa controlado? Tú tienes un horario. A tal hora tú tienes que estar durmiendo. A tal hora tú tienes que despertarte. Tú comes de tal hora a tal hora. Tú desayunas de tal hora a tal hora. Tú sales al patio de tal hora a tal hora. Come lo que haya. No es lo mismo, ¿verdad que no? Entonces tú no puedes comparar un arresto domiciliario en una torre de lujo a una pena siendo purgada en Najayo Hombre. ¿Entiendes? No es la misma cosa. Entonces ya ahí debería de correr los 2 años. Si es que le ponen eso, porque vuelvo y te digo. ¿Tú crees que lo dejen? No, yo entiendo que yo entiendo que Antonio se va a dar circo con Antonio hasta que se enfríen los eventos que le son contemporáneos. Por ejemplo, esa licitación de Cabo Rojo, eso no pega ni con Coquí, manito. Ay, Dios. Ni con Coquí. Y ahí, bueno, mira, Carolina fue a dar un paseo por Cabo Rojo en jet y a mí me llamaron y me dijeron, ¿tú viste el video de Carolina en ese jet? ¿Tú tienes la matrícula del jet? Y digo yo, ¿jet a dónde? O a Cabo Rojo, ella llegó en un jet. Y digo yo, pero más importante que saberte la matrícula del jet es por qué Carolina está en Cabo Rojo. ¿Qué hace Carolina en Cabo Rojo? La alcaldesa del Distrito Nacional en Cabo Rojo. Sí, pero fíjate que lo que... Mira dónde Ella ama a todas las provincias, acuérdate. No, mentira. Sí. Fíjate dónde se complica esto. Ese es su eslogan. ¿Qué yo te dije al principio de esto? Que Paino, actual ministro de Medio Ambiente, fue el director de campaña de Carolina. Pero en su calidad de director de Medio Ambiente, él formó parte de la comisión que fue la que le otorgó el beneficio de adjudicatario de la licitación al Grupo Cabo Rojo, Fran Rainieri. Dios. Entonces, ¿y esto no tenía que pasar por el Congreso? Bueno, mijo. Se ha hecho tanto con ese fideicomiso que para eso es. Claro. Precisamente para que todo se haga allá escondido entre un grupito. Que la verdad es que, bueno, mira, por eso fue que hubo problemas con los fideicomisos en México, si mal no recuerdo, que fue que cerraron como 172. Para que tú te rías. Tú sabes que el mejor mecanismo de lavado de activos existente en la actualidad es el fideicomiso. Porque yo puedo agarrar y robarme unos cuartos del Estado y yo ponerme por atrás como inversionista del fideicomiso. Así de simple. ¿Sabes qué? Y cuando tú pides información, que ya nosotros lo hemos hecho, te dicen que no, que eso es privado. ¿Qué es privado? Hay un problema, y eso lo ha identificado muy bien el historiador francés Emmanuel Todd. Oye, ¿por qué lo digo? Él dice, pero en varias entrevistas, leí la más reciente, una de las más recientes que le hicieron en un medio, me parece que suizo, decía que uno de los graves problemas de Europa, sobre todo la Europa occidental, es que han fideicomisado todo. Él dice que Europa es un gran fideicomiso y eso le ha traído, y eso ha explicado en gran medida, oye eso, eso ha explicado en gran medida su decadencia. ¿Por qué Europa ahora mismo no puede entrar ni en un juego, ni en un jueguito de vaquero contra indio con Rusia? Porque no tiene ejército, no tiene capacidad de nada, porque absolutamente todo está corporativizado igual que en aquí. Europa. Igual que aquí. Y por eso él dice que no sirve para nada. Igual que aquí. Pero déjame. Exacto. Oye, señores, estoy hablando de Manuel Todd, es aquí. el hombre que en 1974 escribió un libro sobre la decadencia de la Unión Soviética y predijo su caída. Esperó 15 años para lo mismo. En el año 2000 y pico habló de la decadencia de Europa. Y miren lo que ha pasado, pero también escribió un libro más recientemente sobre la decadencia de Estados Unidos, de la caída de Estados Unidos como imperio. Y miren el fin de semana donde hizo el ridículo Donald Trump con unos militares que no se ven ni marchar. Sí. Que estaban caminando para vergüenza de Estados Unidos y de toda esta gente que sigue pensando que es el mejor ejército del mundo. Pero es que es así. Eso es, señores. Ese es el tema del fideicomiso en República Dominicana. Para allá vamos. Pero oye. Para allá. No es para allá vamos. No, en esto está. Pero la Policía Nacional tiene un fideicomiso. Sí, exacto. Todo está fideicomisado. ¿Por qué estamos hablando de Fran? Porque Fran es el dueño, es la persona que Guillermo Gómez
en una publicación que hizo en Facebook, y tú la viste en Twitter, como veníamos comentando. Eso es muy grave, eso es muy grave. Salió como él, según Guillermo Gómez, Sí. el comprador del 70% de las acciones de RCC Media a Juan Vicini. La publicación de Guillermo Gómez no ha sido cuestionada, ¿eh? No ha sido mentira, no. Al contrario, desde que nosotros nos hicimos eco de la publicación y la pusimos así en los programas, han ocurrido muchas cosas muy chulas, como por ejemplo, están procesando a Antonio. Y la gente dice, no, pero eso fue porque el muchacho apareció con la prueba. No, el muchacho no apareció con la prueba. El muchacho, si se hubiera llevado la investigación, como dijimos al principio, cómo iba, hubieran dado con él bastante rápido. Al otro día. Corriendo. Y hubieran agarrado, hubieran llegado con las órdenes judiciales correspondientes, le hubieran dicho, muchacho, pon tu celular ahí, ven. Aquí tenemos la orden. O sea que el hecho de que él llegara ahora no se dio antes precisamente porque no se ejecutó una investigación como se debía desde un principio. Y déjame decirte una cosa. Cuando ese grupo no quiere, tú puedes llevarle el video que tú quieras y no pasa nada. Ahí hay cientos de expedientes almacenados en el Ministerio Público con pruebas como tú la quieras, que no le dan curso. No le dan curso. Mira, contra el mismo Frank Rainieri debe de haber por lo menos 3 o 4. 3 o 4 querellas documentadas. Que no estamos diciendo que él hiciera lo que dice en la querella, pero lo cierto es que los abogados que la han preparado son profesionales de renombre, que no se le conoce por presentar disparate en tribunales, y el hecho de que el Ministerio Público no haya cogido la querella y la haya archivado por falta de prueba inmediatamente, te dice a ti que no querían enfrentarse a la prueba que se le estaban presentando. Porque si tú eres un ministerio público y tú agarras y dices, ok, está diciendo todo esto de Fran, pero ¿dónde está la prueba de esto? Y tú dices, bueno, se me quedaron en mi casa. No, archivado. Porque eso es lo que corresponde. Pero el hecho de que le engavetaran te dice a ti que ellos la revisaron y dijeron, no, en este lío no nos podemos meter. Porque si nosotros archivamos, se van a ventilar esta prueba en público, que es lo que sucede. La gente entiende, no, que un archivo. No, el archivo te da la potestad de irte a donde un juez a discutir. Que sí, que hay pruebas y a tú enseñarla públicamente tu prueba. Y no es por el juez, porque ellos controlan el sistema, es por la mediatización de la prueba. Porque la gente va a ver la prueba que tú depositaste y hay muchas que están engavetadas. Entonces, no tiene que ver con que el muchacho se apareciera ahora con la prueba. Porque muchos expedientes con muy buena prueba hay, pero por Dios, a compré cuando mató a Duncan, si mal no recuerdo su nombre, el nombre del muchacho. Estamos hablando del expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Sí. Que se presenta el video de cuando él acorrala al muchacho en un establecimiento, le da 2 tiros en el pecho, y así se para, se relaja, ¡pum! Y acaba de rematar al muchacho en el piso. Ese video, los jueces, en principio, lo declararon inadmisible y lo excluyeron del proceso. Y le iban a dar para afuera. Dios mío. Hasta que nosotros, la plataforma, agarramos y dijimos, no, pero espérate que tengo un error porque yo vi el video en una red. Entonces ya el video era público. Lo que significa que su rigor de recolección probatoria había desaparecido desde el momento en que se hizo público. Es tan ridículo como que yo te presente un video que yo recabé directamente de la cámara y que yo agarre y luego te diga, pero mire, este video está en esta red. El primero tú puedes discutir, pero no la segunda entrega. Y le iban a dar para afuera. Sí, con un video. Sí, entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que cuando ellos no quieren procesar un caso, ellos no lo procesan, sin importar la prueba. Háblame de la casualidad que se da con esta salida del presidente, que creo que ha sido el periodo más largo que ha durado fuera del país, creo, o uno de ellos. 8 días. Casualidad. No. Casi tiene que pedir permiso al Congreso. No, claro que no, porque ¿con quién fue que empezamos? ¿De quién es el abogado? Jorge Luis Polanco. ¿Para quién era que trabajaba en principio? Luis Abinader. Exacto. ¿Y con quién lo vinculamos nosotros desde el inicio? Luis Abinader. Claro, entonces, si tú vas a tirarle a Antonio para allá a los lobos, ¿quién no puede estar aquí? Por si a Antonio se le ocurre patalear. Dios mío. Luis Abinader. Todos estos sucesos están pasando con él fuera.
Sí, es lo que te digo, qué casualidad. Remerto, es posible un escenario, todo esto hipotético, yo no estoy diciendo que pasó, Claro. pero es posible pensar un escenario en el que Antonio Espaillat le hayan dicho, mira, no te va a pasar nada, Sí. te vamos a proteger, Sí. voy a mandarte mi abogado. Sí. ¿Eh? Sí. Ese abogado le dice, mira, vamos a operar de la mejor manera. Ujú. Jochi Gómez, en la entrevista en Somos Pueblo, dio aparentemente una clave porque dijo, me mandaron a Jorge Luis Polanco, me dijeron, no te va a pasar nada, me mandaron a Jorge Luis Polanco no como un negociador, sino como un fixer, lo que dice Jochi Gómez, no estoy diciendo yo. Lo mandaron como un Tú fixer, estás muy lo mandaron como un cauteloso. fixer. Además de eso, sí, mira, te voy a mandar a este medio. Un medio que aparentemente tenía buenas relaciones y buenas conexiones, que es El Día, que lidera Edith Febles. Le dan la entrevista ahí Jochi Gómez. Parece Jochi Gómez. Con el caso de Transcorlatan hablamos, ¿no? La gente lo sabe muy bien. Pero luego va manifestando en esa entrevista en Somos Pueblo, Jochi Gómez, que tuvo una serie de inconvenientes y desavenencias con Jorge Luis Polanco, donde inclusive dice que él lo que quería sencillamente era quedarse con su sistema De vigilancia. de vigilancia. De espionaje, vamos. De espionaje, exactamente. Es lo que uno infiere. Entonces, es sacrificado Jochi Gómez. Al final, tarde o temprano, es sacrificado. Puede ser que haya sido sacrificado igual Antonio Espaillat, porque ahí es que quiero llegar. Sí. Te vamos a proteger, te tengo aquí a mi abogado, no te preocupes, nada te va a pasar, pero desde el momento, como hablamos en principio de este corte, que él no sale con su defendido en público, que toma la decisión de ser el hombre que está detrás del telón y manda a un hombre acostumbrado a litigar, que no es un abogado, como me decías, corporativo, sino un abogado privado que maneja, según lo que he podido entender, me han dicho, él junto a creo que su propia esposa, no sé, maneja su propio bufete, o sea, su propia empresa, lo maneja él, es, digamos, no un outsider, porque es un hombre del sistema, pero opera él. Miguel Valerio, que da la cara. Es abogado de tribunales. Es abogado de tribunales. Litigante y está en ambos lados del estrado. Está, no tiene que ver. Aquí, es su ejercicio. Él hace su ejercicio. Entonces, cabe la posibilidad de pensar que yo he estado equivocado y decía tan solo el viernes en Maracayo, cuando grabamos un par de cortes, que a este hombre lo van a proteger, sino que, no, espérate, es que ya te tiramos a los lobos porque necesitamos entregarle algo a la gente para calmar la saciedad que tiene. Lo hemos hecho todo para protegerte. Hemos hecho todo para protegerte. Mediáticamente hemos tratado de sacarte ileso por lo menos. Pero ya. Ok, ¿sabía Antonio Espaillat y Maribel Espaillat que iban a quedar arrestados en esa entrevista? No. Eso es clave. No. ¿Por qué tú crees que ellos no lo sabían? Pero sí sabía el Ministerio Público que le iba a apresar. Si tú le dices a Antonio que tú lamentablemente vas a tener que sacrificarlo, él ni siquiera viene para acá. La cárcel es incómoda, manito. Eso no es para todo el mundo. Eso es incómodo. Inclusive la que está arriba en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva es incómodo. No es igual. No es la misma cosa. Y hay mucha gente que no después de que tú tienes tanto tiempo trabajando para una estructura que ella misma se pensó invulnerable, que ahora está sufriendo un ataque sistemático y se está viendo que el cuento que ellos mismos se creyeron no es tal, ya la dinámica cambia. Y en cierta forma te puedo decir que se va esa alteración, aunque uno en principio no lo note, sí se está normalizando, te echando para atrás. Porque si algo tenía
todo el mundo durante el gobierno, los últimos gobiernos del PLD, que era cuando ese grupo empresarial estaba oculto atrás y todo el mundo se pensaba que quien dirigía esto era el presidente de turno, era que por más que tú dijeras, no pasaba nada. Y se quedaban igualitos, como que no le dijeron nada. Pero al atacarse la estructura directamente, entonces te empezando a romperse, te empezando a ceder. Y yo entiendo que el mismo Antonio Payá, que ha sido parte de esa estructura desde el inicio, porque si estamos hablando de que él, el 70% de esas acciones, según Guillermo Gómez, eran de Juan Vicini, entonces él era parte de esa estructura, era un empleado de esa estructura con un 30% de RCC Media. Tampoco pensó que él iba a tener que ser entregado. Pero los sucesos han cambiado la dinámica y tuvieron que entregarlo. Ellos mismos quizás pensaron que no lo iban a tener que entregar. Porque la verdad es que 2 meses la gente se enfría. Ellos tenían 2 meses esperando, dándole vuelta a ver si esa gente se desesperaba y se transaba por lo que le dieran. Y no había que llegar a un tribunal, porque es que lo que tú ves en la medida de coerción, el grueso de la prueba que justifican la medida, se pudieron conseguir sin tener que esperar ningún tipo de informe. Porque al final, ¿qué tú ves? Capturas de celulares, videos, etcétera, etcétera. La mayoría de desperdicios que hay son digitales, son del DICAT. Entonces, si eso es lo que justifica la medida de coerción y lo justifica, eso se pudo haber hecho hace 2 meses. Sin embargo, se le dio tiempo. En lo que esto se esperaba que se enfriara de alguna forma, pero no se enfrió nunca y no se va a enfriar tampoco. Por ejemplo, si Antonio Payá sale y que para su casita cómodo, va a haber problemas. Ya hay problemas porque la hermana hizo un Vivian y ya le variaron la medida. ¿Entiendes? Y la verdad es que es un caso bastante sencillo que esto debió de tener un tribunal hace tiempo. Porque lo que hace este caso complejo es el número de víctimas, pero no el hecho. No el hecho, claro. El hecho es uno solo y es sumamente simple de identificar. Y de eso es que se va a discutir en el tribunal. Luego de establecido el hecho, que es lo que dice, a ti te tocan tantos años de prisión, es que se va a fijar la indemnización. Y ahí es que se va a empezar a evaluar el daño individual. Pero eso es posterior de establecido el hecho per se que generó el daño. Entonces, la evaluación del daño es complicado por el número de personas que lo sufrieron o que sufrieron daño, pero no el hecho. El hecho es sumamente simple. Una pregunta, o sea, ¿qué es lo que va a buscar la defensa de Antonio Payá? Porque ya Miguel Valerio dijo, vamos, señores, se está tratando esto como un tema criminal y esto es un tema de negligencia. Imprudencia. De imprudencia. Ya está manejando la tesis de homicidio involuntario. Bueno, pero eso es el papel de él. El mismo. Entonces, si eso es lo que van ellos a pedir. Ahora, eso entonces conlleva a negar las pruebas de Gregory o no. No. Porque Antonio dio una entrevista 15 días después negando todo eso. Que nadie le había advertido nada de eso. Explícame. Déjame explicarte cómo funciona esto. Si tú quieres, mira, y fue una de las razones por la cual el adoptar ese nuevo Código Procesal Penal sin la logística fue un disparate bastante bien pensado. Si tú quieres beneficiar a una gente, tú empiezas incidente en cuanto a la prueba. Y eso sube a la Corte de Apelación, baja de nuevo, sube a la Suprema, baja de nuevo. Te pueden reiniciar el juicio desde cero. Te puede la Corte de Apelación fallarte directamente en cuanto a lo que sí tiene atribuciones de fallar, etcétera, etcétera. Tú puedes agarrar y discutir la manera en que fueron recabadas las pruebas. Tú puedes agarrar y decir que se excluyan tal o cual prueba por tal o cual razón, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho margen para tú inmiscuirte en un proceso judicial aparentando que lo que tú estás haciendo es legal. Pero en realidad es un hecho sumamente simple. Y la prueba, la mayoría de ellas entre tú y yo, son públicas porque todas la utilizamos y todos hicimos programas mostrando pruebas en cuanto a qué fue lo que sucedió dentro del Jet Set. Pero obviamente, ¿de qué se trata esto? De darle larga. Ahora, si Antonio tiene una prisión preventiva en la Costilla, va a ser más propenso a cooperar. ¿Qué es lo que hace Jenny? O como yo te decía, porque también está la otra cara que es el Jenny, como nosotros le decimos. Cuando ellos quieren arrollarte,
van y te piden tu prisión preventiva, tranquilo. La prisión preventiva se puede renovar. No hay que declarar un caso complejo para darle larga. Lo cierto es que la prisión preventiva, cuando tú la pides sin la declaratoria de complejidad, te ponen auto de presentar tu acusación inmediatamente. Pero la acusación puede tardarse el tiempo que sea discutiéndose en tribunales. Y llega un momento en que ya tú no lo puedes retener en prisión preventiva. Tú se la computas y punto. ¿Cuál es el key de este asunto? Que lamentablemente, como tuvo que hacer el gobierno norteamericano en el caso de Van Inter, que lo fildió. ¿Sabes lo que es fildear un expediente? Que lo vigiló de cerca, con una presión constante sobre la Suprema Corte de Justicia, de cabo a rabo. Desde la instrucción hasta la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ese proceso judicial en República Dominicana estuvo monitoreado por el gobierno norteamericano. Pues así mismo vamos a tener que hacer nosotros con el caso de Antonio Payá, lamentablemente. Sí, guardiarlo hombre a hombre. Vamos a tener que guardiarlo a presión, Cancha entera hasta su final. Porque en cualquier momento salen con cualquier cosa. Pasa fue Antonio, porque no podemos perder de vista que Antonio está ahí adentro, porque tuvieron que tirárnoslo. Tuvieron que dárnoslo. Pero en el momento en que nosotros nos volteemos, van a buscar la manera de salvar a su muchacho otra vez. Esa es la triste realidad de un proceso judicial y de ese proceso judicial en la República Dominicana. Y vuelvo y te digo, no es una casualidad o no podría considerarse una casualidad que se vinculara a Fran Rainieri con la propiedad, que Guillermo Gómez fue que lo hizo y hasta ahora no ha sido desmentido, de RCC Media, y desde que eso se hiciera, soltaran a Antonio huyendo. Porque lo que eso era un misterio, Antonio estaba muy tranquilo en su casa sentado. Cuando se establece el vínculo entre Fran Rainieri y RCC Media y la protección injustificada que se le estaba dando a Antonio Payá por parte del Estado Dominicano, es que Antonio en menos de 48 horas ya está arrestado y con una solicitud de medida de coerción de prisión preventiva encima. Sí. ¿Tú crees en esa casualidad? No. No. Y lo más grave de todo esto es que nosotros estamos en la era de la comunicación digital, donde todo se puede manipular fácilmente. Sí. Y donde los dominicanos no tienen conciencia crítica. Lo más importante es escuchar lo que tú me quieras decir. Pero aquí nadie piensa por qué la vela prende. La vela no prende por el fuego. ¿Tú crees que los haitianos están ocupando 1,5 millones de puestos laborales aquí en la República Dominicana? 1,5 millones. Pero 1,5 millones había en el 96. Ajá. Aquí hay casi 5,5 millones de haitianos. 5,5 de millones de haitianos. Aquí hay. Es más, ¿tú quieres que te diga algo? Sí. Yo creo que aquí hay más haitianos pariendo que en Haití. Porque la reproducción humana va donde hay alimentos. ¿Por qué la mosca pone el huevo en la carne? Porque es un nido. No, coño, porque tiene alimento seguro. Y los haitianos están de este lado pariendo a diestra y a siniestra. Si usted quiere ver, cuando usted ve a un haitiano en la calle, o está parido o está preñada, y muchas veces está parida y preñada. Eso fue el tuito. Eso es una tradición del Islam. Esa es una conducta aprendida del Islam. Los Islam son los maestros de la ocupación por vientre. Por eso los musulmanes han ocupado territorios en Europa y hoy son mayoría. Pregúntale a Francia. Países. Pregúntale a Francia. Entonces, si tú levantas la cultura, reitero, no es que estamos en contra de nadie, es que no tenemos por qué desaparecer la identidad de Duarte por la de Dessalines. Y a mí me da mucha impotencia cuando veo gente que se beneficia del pueblo dominicano atentando contra el pueblo dominicano. Y lo que más pena me da es que el pueblo dominicano entonces está en dembow y mocadán. Mira, todos esos programas de tendencias inculturales, de degradación de la mujer, eso no es fortuito. Sobre la sociedad dominicana se está estableciendo en los últimos 30 años la reingeniería social más perfecta, profunda y maldita que se ha hecho en América desde la llegada de Colón. Es ahora. Por eso usted no encuentra un rostro culpable ante el tema haitiano. No hay. Pero sí hay un problema. Y al final todo el mundo se va a lavar las manos hasta que llegue quien, el que ha de llegar. Porque es inevitable. Nosotros vamos a tener
un vengador social en la sociedad dominicana que le ponga freno a todas esas apetencias de fusionar la isla. Porque el que habla de regularización, ¿tú sabes qué significa eso en términos llanos? La entrega del territorio. Totalmente. La palabra regularización es una terminología para decir nosotros perdimos la soberanía y este pueblo de Haití. Este Ya. pueblo es de Haití y del otro grupo que se constituye un gueto también, que era lo que hablaba yo con Edwin los otros días. Es decir, nosotros podemos identificar de que la República Dominicana está en manos de dos guetos. Los guetos que se forman naturalmente por los haitianos aquí, pero también el otro gueto de las familias que controlan este país. Sí, porque Son la parte criolla española, quizás por la propia naturaleza, porque eso está muy conectado al desprendimiento desde Santo Domingo, que somos la cuna de la geopolítica, con la plataforma continental. Los españoles de visiones y quizás de apetencias económicas se fueron a la Gran Colombia, se fueron a Panamá, se fueron a México, se fueron a Perú. Por ahí vamos a ver entonces esos navegantes. ¿De dónde sale el descubridor de la parte de América Central? Sale de Asua de Compostela. De Asua fue que partió. Averigüe la historia de Pizarro y de Cortés. Averigüe la historia de Ponce de León. No, este es el epicentro. O sea, de aquí salió sí, todo. claro, Pero entonces, ¿qué pasa? Cortés Cuando estuvo sale aquí, todo, claro. sale también el pensamiento. Nosotros nos quedamos aquí mirándonos unos a otros. Y durante mucho tiempo nosotros vivimos ¿de qué? Del subsidio de la plataforma. De México llegaban monedas, de Panamá. Del propio Venezuela y Colombia nos subsidiaron mucho tiempo. Entonces, el bloque empresarial dominicano, al cual yo le tengo mucha admiración, porque yo evalúo bien la capacidad del mercado dominicano en términos de parque vehicular, facilidades de supermercado. Nosotros estamos muy bien. Pero a ese segmento empresarial, que no es todo, y yo estoy pidiéndole al Señor el yo toparme con algún empresario que sienta por Duarte, para que nos sentemos. mira, Janel, yo cuando uno ve cuáles son las familias más ricas de la República Dominicana, y eso lo busca en cualquier sitio en internet, te van a salir siempre 5 apellidos, ¿no? Son los que conocemos: Vicini, Bonetti, Corripio, Grullón, Rainieri ahora en estos últimos tiempos. Entonces, y vuelvo a lo del gueto, que nosotros vemos a los haitianos cómo se constituyen en un gueto aquí. Y ya sabemos lo peligrosos que son los guetos para la identidad del pueblo donde se asientan. Entonces yo digo, pero ok, vamos a ver, el comportamiento de estas 5 familias no son comportamientos que se pueden ver como guetos. Porque cuando yo digo de forma crítica, es que los bichinos no son dominicanos. Y cualquier persona, ¿cómo tú dices que los bichinos son dominicanos? Claro que son dominicanos, tienen ya generaciones que nacieron aquí. Pero Entonces, tú dices, ¿qué es ser dominicano? No, pero te hago una pregunta exactamente. Vamos a ver. Y quiero que me la conteste. Y yo, en una condición de invitado, me voy a atrever a hacerte una pregunta. ¿Qué es ser dominicano? Ser dominicano, ¿no? Sí, ¿qué es ser dominicano? Lo primero es que tienes que asumir la cultura dominicana. No. No. Lo primero para tú ser dominicano, lo primero de entrada es saber quién es Duarte. Sin Duarte no hay forma. Vamos, Duarte. Es que sin Duarte En no hay Venezuela, forma. Chávez te podía dar un discurso de Duarte como ningún otro. Sí, pero no es que me dé el discurso. Bueno, es que tú sepas quién es Duarte y que tú te identifiques con Duarte. Mira, no hay posibilidad. Ser dominicano no es comer arroz y habichuela todos los días. No, y eso escuchar merengue. No es parte. No, eso no Pero es ¿qué es entonces tú encerrarte en una fortaleza, como se encierran los bichini aquí, o los grullón, o los corripios, en una fortaleza donde se encierran todos, ¿no? Para mantener sus tradiciones, y muchos de ellos que nacieron aquí y te hablan con el acento español. Viejo, no estamos ante un gueto. Y que casualmente son los que tienen la responsabilidad de ese peligro que tenemos ahora de ese tema haitiano. Y los que están diciendo vamos a regular. No, son los dueños de esos medios traidores. No, porque no es solamente. Sí, pero hay un problema. Pero yo le voy a hablar a ustedes de las 7 esferas que deciden en una sociedad. Ok. La esfera empresarial. La esfera política. Que aquí hay una desgracia, porque ¿qué pasa? La política, desde la teoría de Janel Ferreras, la política es un contrapeso entre los bienes que tú produces y las necesidades que tú padeces. Esa es la política. La política debe ser un equilibrio
que no se piense como rico para no sentirme un predestinado, ni tampoco que piense como pobre para no sentirme como un aventajado y un subsidiado, un renegado. La política tiene que estar claro que yo te voy a dar a ti seguridad social, libertad de seguridad vial, condiciones de comunicación vial, marco jurídico para que tú hagas riqueza. Tú vas a traer de China o de Estados Unidos producto y lo vas a vender, me vas a pagar a mí un impuesto, me vas a pagar un tema aduanal, yo te voy a dar facilidades de carretera, de comunicación, de internet, y tú vas a generar riqueza a través de un marco jurídico y de seguridad que yo te voy a dar. Con esos recursos que tú me vas a dar a mí, entonces yo te voy a garantizar a ti educación digna, vivienda, espacios públicos, parques, porque él se va a Disney World, pero tú te vas al Parque de la Canquiña. Porque tú comes langostas, pero yo quiero que también tú te comes un camarón de Boca Chica. Porque tú estudiaste en la Católica, la Pucamaima, pero yo quiero que tú tengas una educación buena en la UAS. Porque tú vas a la Plaza de la Salud y a Sedimá. Y yo quiero que tú vayas al Darío Contreras. Entonces, esa diferencia entre uno y otro es la política. Por eso el político no puede ser una persona que persiga la rentabilidad económica. Y nosotros tenemos una desgracia desde la fundación de la República. Por periodos constitucionales, la política se ha convertido en una piedra maldita que transforma la vida y la mente de mucha gente. Que para sí mismo es positiva porque tú cambias de jipeta, de apartamento y de vida, pero para el resultado real del pueblo eres catastrófico. Por eso hay gente que se transforma cuando llegan a una posición pública. Diputados que no saludan, regidores que no vuelven al barrio, funcionarios públicos que no toman llamada y que van a un restaurante y averiguan quién está allí. La política ha transformado gente hasta de la fe, que ha cambiado el Dios trino, el Dios de Israel, por el Dios del dinero. Y que su culto es a don dinero y no al Padre. Su nacionalidad. Exactamente. Entonces, cuando yo te digo a ti qué es dominicano y tú me dices esa cosa, yo te entiendo. Pero lo primero que tiene que tener un dominicano, lo primero es Juan Pablo Duarte y Díez. Pero no es porque yo quiera decirlo, es que el dueño de la idea es él. Dominicanos, ¿por qué? De la orden de los dominicos. Santo Domingo de Guzmán, ¿por qué? Por San Domingo de Guzmán. Trinitario, ¿por qué? Por la Trinidad de Dios. Dios, patria y libertad, ¿por qué? La Cruz Blanca, ¿por qué? Todo eso, ¿por qué? Tú tienes que saberlo para tú ser dominicano. Entonces, la riqueza de la isla de Santo Domingo y la riqueza de la República Dominicana, bajo muy raras excepciones, sienten por Duarte. Sienten por Duarte. Si sintieran por Duarte, no fueran tan ligeros en decir que prefiero la mano de obra haitiana que dominicana. ¿Por qué? Porque los haitianos han sido los principales verdugos de los dominicanos desde el origen de la civilización aquí. Porque la llegada de los haitianos después de los piratas del Caribe, de la Tortuga, ha sido nuestra principal calamidad. Porque los haitianos nos invadieron en el 1801, en el 1805, en el 6, volvieron en el 22 y más de 20 batallas contra el pueblo haitiano en el territorio dominicano. Entonces tú no puedes desconocer la historia porque a ti y a tu maldito negocio le vaya bien. ¿Quién resuelve el problema? El problema lo resuelve de forma suave y civilizada la población dominicana. Pero la población civilizada, de forma estratégica, se le sacó el espíritu crítico y va como borrego cada cierto tiempo al sacrificio de su libertad. Los dominicanos aquí no saben lo que está pasando. Si los dominicanos supieran por qué las haitianas están pariendo en los hospitales dominicanos, se pusieran a una y resolviéramos el problema. La tercera esfera de decisión es la esfera comunicacional. Y de forma muy inteligente y estratégica, esa primera esfera empresarial compró los medios.
¿Para qué? Para difundir su realidad. Y cuando ve que esta comunicación alternativa tiene ribetes de libertad, entonces vamos a regularte. Porque yo necesito tener el control de la narrativa. La cuarta esfera es la esfera de la comunicación. Y la comunicación, en términos de talentos, está muy conectada a los recursos económicos, lamentablemente. Y el que paga, manda. La quinta esfera es la esfera militar y policial. Pero resulta que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y la Policía Nacional son organismos no deliberativos. Por eso la Guardia de Trujillo es la misma Guardia de hoy, pero tiene misiones distintas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son un orden disciplinado que está por debajo del poder político constituido. Y la última esfera, la sexta esfera, la esfera social, la población. Nosotros estamos en una población dividida. Aquí hay gente que están con Haití, pero que lo están porque lo creen. Aquí hay gente que transporta. Cada dominicano que llena un camión de haitianos y lo pasa por la frontera para ganarse 50,000 pesos en una noche, en la época colonial fueran fusilados por alta traición. En Corea fueran fusilados. Aquí no. Aquí lo agarran en la noche y antes de que cante el gallo, cuando San Pedro negó a Jesús, ya está suelto. Y a la semana vuelve A lo mismo. a lo mismo. Entonces, cuando yo veo esas 6 esferas, veo una última esfera que es muy tenebrosa, que es la llegada del vengador social. ¿Cuándo? Cuando los haitianos hagan una haitianada. ¿Y qué es una haitianada? Una haitianada es lo que hace Jimmy Cherizel, que es un actor, y mata a los médicos haitianos, cierra los hospitales, mata a los médicos sin fronteras para que los haitianos crucen para este lado. La función de las bandas es agitar la parte tranquila de Haití para que crucen de este lado. Esa es su función. Y la segunda función de las bandas es identificar un enemigo de aquel lado que nos permite a nosotros elaborar un discurso de este lado de que tenemos controlado a las bandas. ¡Qué maldita banda! Nosotros no tenemos problema con las bandas. Nosotros tenemos problema con los haitianos que están aquí, que quieren regularizar, que son más de 5 millones. Y que eso sería catastrófico, porque la República Dominicana, aunque todos quieran, no se va a fusionar con Haití. Si no lo lograron cuando tenían las armas napoleónicas, si no lo lograron en el 1822 al 44, no lo van a lograr ahora, donde tenemos la revolución de la información. Nosotros estamos hablando de los 3 niveles de la inteligencia artificial, la estrecha, la general y la supra. Estamos hablando del Internet de las cosas. Estamos hablando que Alexa me enciende mi apartamento y nos vamos a fusionar con Haití, donde en el 2025 están enterrando un gallo en la tierra con cal para resolver un problema médico. Tú me vas a fusionar a mí con Haití cuando Haití corta un bosque completo, porque en los bosques se esconden los loaces negativos. Y luego en el día el haitiano quiere agua. Coño, cortó los árboles en la noche y en la mañana quiere agua. No, la naturaleza es clara. La naturaleza condensa a través de las nieves el agua del mar, la deja caer en los bosques y en la mañana nace el río. Y los haitianos no quieren conocer eso porque los haitianos no creen ni en Dios ni en nada. Los haitianos creen en los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Por eso, a pesar de que Donald Trump le prohíbe la entrada por la resolución 14.161 a Haití, por un tema de qué, de falta de identidad y de posibles grupos terroristas, la realidad es que el Islam, si es sunita o si es chiita o si es de cualquier denominación blanda, a los haitianos le va a ir bien, porque le va a sacar por lo menos esa creencia en el vudú y en el gagá y le va a colocar parte de una religión monoteísta. Pero en el fondo, mi gran temor es que los haitianos sigan interpretando el Islam como interpretan el cristianismo, que en Haití saltan de una iglesia evangélica a un altar, porque el tema con los haitianos, con el gagá y el vudú, es que es un tema cultural, no es un tema religioso. En Haití hay pastores evangélicos que van a la iglesia y al mismo tiempo al gagá, porque lo ven como cultura.
Y el gagá es un ritual demoníaco. No porque yo lo quiera decir, es por la realidad pragmática, es por la matadera de animales negros, es por la bebedera de sangre. Toman un animal y le quitan la cabeza y se beben la sangre. ¿Quién ha dicho que eso cura nada? Cuando ya usted se va a colocar una gota de sangre en una máquina moderna con IA y esa gota de sangre le va a hacer un perfil total, ya no será necesario sacarle 7 tubos de sangre. ¿Y nosotros nos vamos a unificar con Haití? No. Haití y Dominicana se va a fusionar cuando terminen de matar a todos los dominicanos al mismo tiempo. Y yo creo que eso no será posible.